tribunal de oficio anuló el laudo porque dijo que el tribunal se había pronunciado sobre materias que no son manifiestamente susceptibles de arbitraje. O sea, son materias no arbitrables. Y en este caso es el tema más controvertido. ¿Por qué? Porque nadie, ni la demandante ni la demandada, cuestionó esto durante todo el arbitraje. Nadie le dijo al tribunal: eres incompetente para pronunciarte respecto a esto. El tribunal se pronunció bajo expectativa de que era realmente competente porque nadie lo había cuestionado. E inclusive del convenio se desprendía la posibilidad de que se pronuncie respecto al punto que es materia de anulación. Sin embargo, la sala, atendiendo una anulación por un tema distinto, se pronunció de oficio respecto a esto. Y en base a lo establecido en el artículo 63. El tribunal se había pronunciado sobre materia que era manifiestamente no susceptible de arbitraje. Pues en el arbitraje nacional es causal de anulación si el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, porque es el ordenamiento jurídico el que establece esto, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje. Este precepto de materia no arbitrable no está previsto en la ley que requiere de reclamo expreso previo ante el tribunal arbitral. En estos casos de materia no arbitrable, ustedes van a poder advertir que las demás causales del artículo 63, cuando entren a analizar lo que es anulación del laudo, señalan que como un requisito previo para irte en anulación es que tú lo hayas cuestionado durante el arbitraje. Que tú hayas cuestionado que no ha sido debidamente notificado con una resolución. Que tú hayas cuestionado que el tribunal ha sido indebidamente compuesto. Es un requisito que establece la ley para que tú mañana más tarde puedas irte en anulación del laudo. Porque la intención de la ley ha sido, ¿sabes qué? No puedes irte en anulación del laudo porque has perdido. Que eso es lo que se desprendiese si es que tú lo haces recién al final. Por eso, si ustedes tienen alguna causal durante el desarrollo del arbitraje, lo que tienen que hacer, lo primero es dejar constancia. Dejar constancia de este hecho. Reconsidero la resolución y además, si el tribunal ratifica su pronunciamiento, dejo constancia de mi discrepancia y que será materia de anulación del laudo. Tú tienes que hacer el reclamo ante el tribunal para que mañana más tarde puedas irte en anulación. En estos casos no. En este caso, dice la ley, no es necesario. Porque tanto no es necesario que el tribunal, que la sala se puede pronunciar de oficio. ¿Por qué? Porque es un tema de orden público. El tribunal está metiendo o está queriendo ampliar su competencia. Porque al pronunciarse sobre materias no arbitrables, lo que está pretendiendo tácitamente un tribunal es ampliar su competencia objetiva. Porque cuando hablamos de competencia objetiva, nos remitimos a las materias sometidas a arbitraje. Cuando hablamos de competencia subjetiva, a las personas que son parte del convenio arbitral. Cuando hablamos de extensión del convenio arbitral, cuando han visto el tema de extensión, lo que han visto es una ampliación de la competencia subjetiva de un convenio arbitral, de un tribunal arbitral. Porque lo que está haciendo a través de la extensión del convenio arbitral es decir, esta parte que no ha suscrito el convenio puede ser sometida a arbitraje. Y lo que está haciendo es ampliar personas. Cuando hace esto, cuando se pronuncia sobre materia no arbitrable, está indebidamente ampliando su competencia objetiva. Está pronunciando sobre materias, sobre asuntos que no han sido ni pueden ser materias de pronunciamiento. Señorita, Dígame. pero en este caso, el tribunal arbitral de oficio no puede pronunciarse que ¿qué casos no son susceptibles de oficio? Si ellos conocen que tal asunto no están digamos, permitido por ley poder manifestarse o poder decir que se haga tal arbitraje. Yo pienso que de oficio el tribunal arbitral tiene que pronunciarse de que eso no debe de llevarse a cabo a un arbitraje, para que de esa forma, a nivel de la vía jurisdiccional, no exista controversia. Como acabo de indicar que hay hay una sentencia de la sala comercial donde han doblado. Claro, yo creo personalmente de que si el tribunal arbitral
Si es evidente, el tribunal podría declarar... No es necesario todavía de que esto pues, se lleve hasta la vía jurisdiccional. Pero yo le digo, lo que le comentaba hace un momento, es casi imposible, o no le he visto en ningún caso, que un tribunal se declare incompetente. Más bien lo que trata es de señalar argumentos para extender su competencia. Un tribunal va a considerarse competente para casi todo. Una entidad del Estado como la nuestra, porque yo trabajo para la Administración de Transportes y Comunicaciones, viene cuestionando durante todos los arbitrajes que tienen que el enriquecimiento sin causa y los adicionales no son arbitrables. Y tenemos dos clases de pronunciamientos. Uno que sí están de acuerdo con nuestra idea, que son poquitos, y bastantes, un gran grupo, ¿sabes qué? Es competente para todo. Tú me he puesto en tu convenio todas las controversias relacionadas a este contrato. Todas. Tú al suscribir me estableciste de manera genérica todas. Así que yo soy competente para todo lo que esté relacionado a este contrato. Y ese enriquecimiento sin causa, quieras o no, está relacionado con este contrato, a esta relación que tú has generado jurídica entre Estado y contratista. Sí, pero disculpe, si es que el tribunal arbitral dice lo que usted acaba de decirnos, va a ocasionar una controversia en esta parte, pues es cuestionada. A ser cuestionada, se va a tener que llevar o a acudir a la vía jurisdiccional. Y eso es lo que ha pasado. Este lado, ¿qué es lo que genera? Claro, que se puede demandar, pero en la vía no es que no puedas reclamarlo, no estoy diciendo no lo puedas reclamar, reclámalo, pero quien tiene que resolver esto es el Poder Judicial, no el Tribunal Arbitral. No, yo no le digo que debe resolver el Tribunal Arbitral, sino que para evitar llegar a ese lugar, digamos, a la vía judicial, el Tribunal debe pronunciarse. Es que a veces los temas no son así, no son de... El tema es que los temas, las controversias que se someten al pleno no son así de claras, arbitrables o no. En este caso, cuando lo analicemos, vamos a ver que no es tan claro si es o no es arbitrable. Y es más, ¿qué pasa si es que hay esa discusión si es, porque está en este límite de arbitrable y no arbitrable, y las partes no dicen nada, y dicen, ¿sabes qué? Las partes han suscrito un convenio estableciéndolo como arbitrable. Sí, pero discúlpame que insista, pero el tribunal está para ello, señorita, para observar, pues. No simplemente decir que la Corte pues está solicitando. Me imagino que el tribunal es una institución, digamos, personas que están conformadas, idóneos. Ellos tienen que decir que es así, pues, pero... Seamos sinceros, digo, aquellos que tenemos arbitrajes, o sea, un tribunal que es pagado, que es su trabajo, que es su negocio, someterse, conocer de arbitrajes, va a tratar de ampliar su competencia hasta el punto que las partes lo cuestionen. Si las partes no lo cuestionan, un tribunal va a conocerlo. Un tribunal va a conocerlo. Va a conocerlo. Por eso, uno de los análisis que hace la sala en este caso es el tema de la renuncia a objetar. Porque cuando se contestó la anulación, la parte dice, ¿sabes qué? Se ha renunciado al hecho de objetar si era o no era arbitrable. Y la sala dice, ¿en qué momento? Si hay esta renuncia a objetar que establece la ley, ¿sabes qué? Si dentro del proceso tú no has cuestionado a través de los recursos que te plantea la ley, mañana más tarde no puedes cuestionarlo a través de una anulación. Tú has consentido tácitamente el acto. Tú has consentido que se vuelva arbitrable en el momento que no has excepcionado incompetencia del tribunal. Eso es lo que dice la sala. Pero ¿sabes qué? Eso tiene un punto de deslinde. Y el punto de deslinde es que esos temas son de orden público. Y un tribunal arbitral no es competente para esos temas. No es competente para ese tipo de temas. Por eso, no hay tribunal al que yo conozca, no sé si alguno tiene una experiencia distinta, que se haya pronunciado y decir que soy incompetente de oficio. ¿Debería? Considero que sí. Cuando sea evidente, totalmente evidente y manifiesta, que la materia no es arbitrable. Pero no conozco de ningún tribunal que de oficio se haya declarado incompetente. Siempre tiene que haber sido excepcionado por alguna de las partes. Más allá de qué es lo que corresponde hacer. Yo no estoy negando que lo más legítimo, lo correcto sería eso. Eso es evidente. Pero lo que estoy diciendo es que no conozco de ningún caso parecido. No sé si alguno tiene alguna experiencia contraria o parece. Sí, porque en este caso perjudicaría a las partes, ¿no es así? Porque se va a llegar a la vía jurisdiccional. Claro. Tiempo, gasto, imagínense. El tema es el siguiente, o sea,
en este caso expreso, no había convenio arbitral. Van a ver que es el tema de patria potestad, finalmente, ¿ya? Porque es una demanda, o sea, tanto alega la madre como el hijo menor de edad una indemnización por parte de la empresa, por la muerte del minero, del padre del niño. Y el tribunal dice de que la madre no tenía autorización judicial para defender en arbitraje al menor. Es más o menos el tema. No quiero entrar a detallar porque quería conversarlo en la próxima clase, pero es más o menos de eso de lo que trata. Y las partes, al suscribir el convenio, porque esto fue en materia de un proceso judicial, la minera que no quería verse envuelta en un proceso judicial de tantos años, le propuso a la demandante que sea a través de un proceso arbitral. Posteriormente se suscribió el proceso arbitral. Se suscribió el proceso arbitral posteriormente, y en el proceso arbitral ambas partes convinieron que la indemnización que les correspondía se iba a someter a arbitraje. Las partes lo establecieron en su convenio. Después la sala de oficio dice, ¿sabes qué? Tú no podías entrar a someter a arbitraje a tu hijo sin tener autorización judicial. Es más o menos el análisis. Y es un tema cuestionable, si era o no era arbitrable. Es necesario tener una, o sea, ya tendríamos que entrar en el análisis que la madre necesitaba una autorización judicial siendo tutora del menor. Y es un tema para analizar un poco más de derecho sustantivo. Pero ese tipo de casos que son tan debatibles y pueden haber dos posiciones totalmente válidas, generan que a veces un tribunal pueda pronunciarse y señalar y argumentar válidamente de que es arbitrable. Y puede haber otra posición que también sea totalmente válida y sustentable de que no es arbitrable. Esos son los casos que se dan en la práctica, ¿no? Ya conversaremos a más detalle de eso, inclusive la otra sentencia, por ejemplo, les traigo también una sentencia donde la sala dice el enriquecimiento sin causa en arbitraje con el Estado sí es arbitrable. Por más argumentos que tenga la entidad o las entidades del Estado para decir el enriquecimiento sin causa no es arbitrable, esta sentencia que les he traído, la sentencia, ¿sabes qué? El enriquecimiento sin causa sí es arbitrable. He señalado y he detallado, es una sentencia bastante algo larga, por la cual la sala considera de que sí es arbitrable. Doctora, la normativa de la Ley General de Arbitraje establece que... La Ley General de Arbitraje es la derogada. Perdón, la Ley de Arbitraje establece que no se puede someter a arbitraje ciertos adicionales. Entiendo... La Ley de Arbitraje no dice adicionales, dice la Ley de Contrataciones. Sí, que son del 15%. No obstante, no prohíbe que sea en materia de arbitraje el pago de estos adicionales. ¿Cómo se entiende? Lo que pasa es que ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque la ley anterior, el decreto supremo 083 y 084, hacía la especificación de que no eran arbitrables los montos, los adicionales superiores al 15%. La ley actual señala que no es arbitrable los adicionales en general. Y no hace esta distinción del 15%. Los adicionales no son arbitrables. A diferencia del anterior que decía que solamente no eran arbitrables aquellos adicionales superiores al 15%. En primer lugar, distinguir eso y tener claro que de acuerdo a la nueva normativa, por más que muchos tribunales digan, ¿sabes qué? Que eso no corresponde, que yo al momento de resolver puedo pronunciarme perfectamente, es cuestionable. Y va a generar muchas anulaciones del laudo, porque he estado en muchas discusiones respecto a la actual normativa de contrataciones, y hay muchos árbitros o gente que está muy relacionada con el tema de arbitraje. ¿Sabes qué? Eso es inconstitucional, no corresponde. ¿Cómo van a decir que los adicionales no son arbitrales? ¿Por qué no van a ser arbitrales? Si lo que más se reclama vía arbitraje son el pago de adicionales. Pero va a generar, porque hay tribunales que tienen la idea de que sí es arbitrable y que van a aplicar la norma, entiendo yo, y van a pronunciarse sobre adicionales. Al menos esa es la idea, no sé cómo lo irán a hacer, qué salida legal les darán a eso. Lo cierto es de que con la anterior norma, y para un poquito resolver tu duda, porque eso es de acuerdo a la anterior normativa, se señalaba que los adicionales superiores al 15%, primero no podían ser arbitrables. ¿Por qué? Porque para aprobar un adicional mayor al 15% se necesitaba el pronunciamiento de la aprobación de la Contraloría General de la República. Ese es el argumento para lo cual establecer que no era arbitrable. Que para esos casos, quien era competente para pronunciarse sobre la aprobación o no, no era un tribunal, sino la Contraloría.
Y de acuerdo a la ley de Contraloría, los pronunciamientos de Contraloría no son arbitrables. Así que es una secuencia de análisis la que genera que esos adicionales mayores al 15% no sean arbitrables. ¿Ya? Vamos a conversar. La siguiente clase es solo adicionales, es solo requerimientos sin causa, solo materias relacionadas a contrataciones. Ahora este es un marco genérico de lo que son materias arbitrables. La próxima clase sí vamos a entrar de manera detallada a lo que son materias relacionadas a contrataciones para ver si el pago, los adicionales, la nulidad del contrato es o no materia arbitrable. ¿Ya? ¿Dónde nos quedamos? Este es el segundo inciso que establece que no es arbitrable. Interior era, ¿no? Acá. Este es el que estábamos viendo con los tribunales se pronunciaban sobre materias no arbitrables. El siguiente es respecto al arbitraje internacional. ¿Qué dice el artículo 63? Y el artículo 63 es el que regula todo el tema de anulación del laudo, el que establece las causales taxativas, números clausus, que pueden ser causales de anulación del laudo. Establece que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional. En arbitraje internacional es causal de anulación si el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que no son susceptibles de arbitraje. ¿Por qué? Porque pueden ser contrarios al orden público internacional. Acá hay un grave problema yo al menos todavía no lo he determinado. ¿Qué quiere decir la norma cuando habla de orden público internacional? ¿O qué abarca este orden público internacional? Yo creo que va a generar muchos problemas. Yo tengo actualmente un caso entre una empresa peruana y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, donde al suscribirse el contrato, ambas partes tenían domicilio en el Perú, porque el Programa Mundial de las Naciones Unidas declaró en el convenio, en el contrato, domicilio en el Perú. Al haber declarado el programa o al haber suscrito un contrato estableciendo un domicilio en el Perú, el arbitraje inmediatamente se convierte en un arbitraje nacional. Y el tribunal, al haberse instalado, cuando se realizó la audiencia de instalación, estableció que se trataba de un arbitraje internacional porque no cumplía ninguno de los tres requisitos establecidos en ley para considerarse como internacional, que era lo que quería el Programa Mundial. El Programa Mundial lo que quería, en la audiencia de instalación o lo que se necesitaba el tribunal, es que se le considera como un ente internacional y que por ende se establezca que es un arbitraje internacional. El tribunal dijo, ¿sabes qué? No, tú en tu contrato estableces domicilio en el Perú, lo has celebrado en el Perú, la obligación se ejecuta totalmente en el Perú, así que este arbitraje es nacional. Presentó una reconsideración a esa decisión el Programa Mundial y posteriormente la sustentó. ¿Cuál era? No entiendo o quise entender cuál era el objeto, porque lo que había un árbitro, dos árbitros nacionales, dos árbitros peruanos y un árbitro paraguayo. Me decían, Katy, pero si ustedes tienen una ley que regula de manera similar el arbitraje nacional e internacional, ¿cuál es la finalidad del Programa Mundial de establecer que este arbitraje es internacional? Y yo le dije, lo único que se me ocurre en este momento es que ella quiera, porque ella en un momento quiso decir, ¿sabes qué? Yo tengo inmunidad de jurisdicción, yo no me someto a arbitraje, yo no me someto a ningún poder judicial, no, arbitraje tampoco me someto porque yo tengo inmunidad. Y el tribunal dice, ¿sabes qué? Has escrito el convenio, renunciaste a tu inmunidad. Ah, perfecto. ¿Y cuál era el siguiente sustento que quería tener esta entidad? Entonces tengo inmunidad de ejecución. Y lo que yo entiendo, lo que quiere esta entidad, este organismo, es mañana más tarde, cuando se emite el laudo, pedir la anulación del laudo alegando inmunidad de ejecución del. Ya no inmunidad de jurisdicción, sino inmunidad de ejecución de sentencias nacionales, de laudos nacionales. Para establecer que esto iría en contra del orden público internacional al atacarse su inmunidad de ejecución. Era lo único que yo podía entender que era la finalidad de este organismo internacional.